en el trono de David. Isaías 60:21. Israel debe convertirse a la justicia y heredar su tierra para siempre. Zacarías 9:10. Las naciones deben vivir en paz bajo el gobierno del Mesías. Lucas 1:32 al 33. Cristo debe reinar sobre Israel como su Mesías en un gobierno ininterrumpido. Sin el milenio, estas y muchas otras profecías quedarían sin cumplirse. El enfoque de las promesas de Dios a Israel era que su nación escogida, sobre la cual reinará el príncipe de paz. Es decir, ese es el enfoque principal de este tiempo del milenio. Israel tendrá como nación escogida al príncipe de paz reinando sobre ellos. Y eso todavía no ha sucedido. De modo que va a suceder en el futuro. Israel rechazó una vez a Cristo. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahí entramos usted y yo. Aleluya. Pero sabemos que a la larga Israel lo recibirá. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Mira lo que dice aquí: y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Israel llorará lágrimas cuando vean a Jesús que rechazaron, y vean al que traspasaron, dice la palabra del Señor. El reino que los apóstoles esperaban, en Hechos 1:6, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los apóstoles esperaban un reino igual que los otros judíos. En realidad ese reino tendrá lugar por 1000 años en el milenio. Tercer propósito es recibir respuesta a la oración de los discípulos. Jesús les enseñó una oración muy importante a los discípulos que también nosotros la hacemos. ¿Cómo dice una parte de esta oración? Venga tu reino. Eso no ha sucedido todavía. Hágase tu voluntad como en el cielo. Nosotros cantamos mucho ese coro, ¿verdad? Así también en la tierra. Eso no ha sucedido. La voluntad del Señor todavía no está sucediendo en la tierra. Esta oración elevada innumerables veces por los siglos de la historia del cristianismo sigue sin contestación. Con el milenio vendrá el reino de Dios a la tierra y la respuesta a la oración de los discípulos. Cuarto propósito: recalcar la depravación del hombre y la necesidad que había de la muerte de Cristo. Satanás será atado durante el milenio. Miren esto que es interesante. Según Apocalipsis 20:2-3, dice ahí que él es atado, echado al fuego, echado a las prisiones, atado. Pero la última frase de Apocalipsis 20, el verso 3, dice que será desatado. Veamos lo que dice el pasaje. El verso 2 dice: y prendió al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando esto suceda, es decir, cuando Satanás sea desatado, y esto lo hemos estudiado otras veces, el pastor ha hablado sobre este tema, dice la palabra que él encabezará ¿qué? Una rebelión contra Cristo el Rey. Apocalipsis 27-9 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar naciones, las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para las batallas, todos los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y el Señor está ahí reinando, y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Miren qué facilito. Ellos tanto esfuerzo que hicieron, ¿verdad? Reunir todos esos ejércitos, Satanás y todo, y el Señor hizo
fuego, desaparecidos todos. Ahora recordemos que los que entran al milenio, escuchen esto, ¿por qué razón se crea esta rebelión? Cuando usted esté viviendo ese tiempo, usted va a decir, mira lo que aprendimos una vez, ahora lo estamos viviendo aquí. ¿Usted nunca ha pasado eso? Que ha soñado con algo. Amén. Ay, estoy viviendo ahora. Amén. Lo que me enseñaron, o lo que me dijeron, o lo que me hablaron, y ahora lo estoy experimentando. Ahora recordemos que los que entran al milenio, los creyentes justos, porque va a haber un grupo, acuérdense que va a haber un grupo de judíos que van a lograr esconderse durante el milenio, y me imagino que habrá muchos también que se esconderán y podrán atravesar este tiempo. No sé cómo sucederá, pero van a haber personas que van a entrar al milenio, personas, seres humanos que no han sido todavía, sus cuerpos no han sido transformados, no han sido glorificados, su cuerpo como el de Jesús. Ellos entrarán en el reino milenial y tendrán hijos. Ellos todavía pueden tener la capacidad de casarse y de producir familia. Y la justicia, desafortunadamente, es algo que no se hereda, ¿verdad? Las cosas, en ese tiempo no va a haber muerte. Las cosas espirituales no son heredadas, ¿verdad? Lo físico, las características físicas, genéticas, sí, pero lo espiritual es algo que la persona tiene que tener ese anhelo y ese deseo de hacerlo. La naturaleza del pecado del ser humano seguirá viva. Aunque Satanás está atado, el humano que nace sigue naciendo con esa naturaleza perdida. Y seguirá viva y activa. Y algunos voluntariamente no se van a someter a Jesús. Pero Él reinará, dice, en esos 1000 años con vara de hierro. O sea que no hay opción. Te sometes porque te sometes. La naturaleza del pecado del ser humano sigue viva. Algunos no se someterán al gobierno del Rey Jesús, tal como no se someten ahora. La diferencia es que al estar Satanás fuera del cuadro por 1000 años, la naturaleza del pecado del ser humano no será seducida como lo es ahora. Pero cuando Satanás es desatado, todas esas personas que nacieron durante ese tiempo serán probadas. Tienen que ser probadas para ver si ellos en realidad aman a Dios y merecen estar en ese reino eterno. Amén. Y dice que Satanás armará una rebelión contra Dios, tal como lo hizo en el huerto del Edén, hermano. El hombre hablaba con Dios en el huerto del Edén y Satanás logró engañarlo. Él es astuto. Esta experiencia demostrará que el pecado es el problema fundamental del hombre. No es como a veces echamos culpa. No, es el medio ambiente, es la educación, el entrenamiento, ni la influencia genética. Al fin del milenio, en el juicio ante el gran trono blanco, nadie podrá echarle la culpa a su medio ambiente. ¿Saben por qué? Porque Cristo estaba en el trono y había un ambiente bueno. Porque incluso con Cristo en el trono, en un mundo justo, todavía va a haber personas que escogen rebelarse en contra de Dios. Bien, ya estudiamos, dimos 5 características del milenio, ¿verdad? 5 razones por las cuales hace falta el milenio. Ahora vamos a ver las características del milenio. ¿Cómo será la vida durante ese periodo? Dice el primer punto que será un tiempo de paz. Se requiere más que